Hola, ¿cómo están? Amigos del canal de YouTube, amigos de mi página web carlosastudio.com. Estoy aquí para compartir un pequeño tutorial con ustedes acerca de cómo crear un post en WordPress, ¿ya? Para las personas que están empezando con WordPress, que quieren tener un blog, voy a compartir hoy un poco los aspectos técnicos que en realidad son los menos, es bastante sencillo. Pero además, como siempre ya saben, trato de darles un pequeño adicional y la idea es ayudarles a escribir un artículo de manera, en este ratito, atractivo para la gente que lo lea y además significativo, atractivo para Google, ¿no? Así que ya suponiendo entonces que están dentro de su cuenta de WordPress, ustedes saben que esto lo pueden hacer en wordpress.com o en su hosting, ¿ya? Vamos a ir a la sección de entradas, que es donde podemos crearlas y añadir una nueva. Veamos rápidamente cuáles son las opciones o las secciones que tienen, ¿no es cierto?, una entrada de WordPress normalmente, al menos hasta la versión 5. Tiene un título para mi página, la entrada o para el post. Tiene el cuerpo del mensaje. Aquí está todas las barras de herramientas que vas a usar. Tiene una sección de publicación, que es donde puedes guardar los cambios, ver las vistas previas y publicar de manera definitiva. Una sección de formato, que esto va a variar distinto dependiendo del tema que tú tengas instalado, de la plantilla que tengas instalada, pero en general va a venir al menos estándar, mini entrada, galería y video, cita, entre otras, ¿ya? Pero para un post basta con el formato, ¿no es cierto?, estándar. Tienes ahí las categorías que tienen que ver con a qué grupo a qué segmento dentro del contenido de tu página corresponde esto, ya lo vamos a ver de ahí implementado. Y aquí las palabras clave, las etiquetas que están vinculadas con el contenido y que le ayudan al buscador a entender de qué se trata el artículo que tú vas a escribir. Y por supuesto, una imagen destacada. Tenemos también la sección del SEO, ¿no es cierto?, del posicionamiento, que también la vamos a ver ahora en este pequeño tutorial. Lo primero entonces sería el título. Vamos a hacer una entrada como si estuviéramos explicando este mismo video. Entonces esto se va a llamar creando una entrada en WordPress atractiva para, para las personas y para Google. ¿No es cierto? Si ustedes se fijan, cuando yo haga esto, ya esto me va a sugerir incluso una dirección en la que va a quedar alojado este sitio o este post que yo estoy publicando. Importante, de los títulos deben ser descriptivos, pero también deben ser atractivos para que la gente sepa cómo hacerlo, ¿ya? Yo podría haber exagerado aquí, por ejemplo, cómo crear la mejor entrada de WordPress para que las personas de Google lo encuentren primero o ese tipo de cosas, ¿ya? Ahí tienes que jugar un poco con la creatividad. Secciones que debiera tener un post. Mira, yo te las voy a mostrar para que tú veas la diferencia entre un buen post o un post que está mejorado, ¿ya? No me gusta ser tan autorreferente, y un post que está mal escrito. Mira, este post de acá es de un blog que yo tuve el 2010 por ahí. Me da hasta un poquito de vergüenza mostrarlo porque si te fijas, la posibilidad de leer el contenido es compleja, ¿ya? Aunque tiene algunos títulos, el título solamente tiene negrita, a diferencia de esto. No hay un escaneo fácil dentro del texto, ni palabras destacadas, etcétera, ¿ya? Te voy a mostrar cómo escribo yo ahora. Por ejemplo, este es uno de mis últimos artículos del blog, en carlosastudio.com. Tiene un título, tiene una sección de índice, en la que tú puedes incluso navegar dentro del artículo. Tiene una sección, ¿no es cierto?, tiene sus títulos muy marcados de manera distinta y está seccionado como corresponde, y además están destacados los contenidos principales para que para ti sea más fácil leer, ¿ya? Vamos entonces a tratar de emular esto. No vamos a escribir un artículo completo, pero creo que era para que te dieras una idea general. Primera cosa que hacemos es hacer una introducción. Entonces aquí podríamos hacer una pequeña descripción, podríamos hacer una pregunta. ¿Quieres escribir un post que las personas se sientan atraídas a leer y aparecer en los primeros resultados de Google? Entonces te voy a contar todo lo que tienes, te voy a contar todo lo que necesitas saber para hacerlo. Y aquí le podemos poner incluso un pequeño párrafo que diga que vas a aprender hoy.
¿Ya? Esto depende mucho del formato de tu blog, lo que tú compartas, ¿ya? Yo estoy dándole un poco lo que hago, pero creo que ustedes van a entender la idea general. Hice una pequeña introducción, entonces aquí yo puedo destacar algunas cosas como que esto se trata de escribir un post, atraídas a leer y aparecer en los primeros resultados de Google, por ejemplo. Vamos a destacar solo eso. Si te fijas, eso va a ir cambiando. Voy a hacer los títulos, entonces los títulos voy a dividir, voy a seccionar mi capítulo, entonces voy a poner, por ejemplo, estructura, estructura de una entrada, que fue lo primero que les expliqué, ¿no es cierto? Y aquí podría explicar sobre categorías, etiquetas, y vamos a decir al final SEO, ¿ya? Yo lo que hago, esto es lo que hago yo, ustedes pueden ver, copio y pego ahí. Luego a esto le doy las viñetas que correspondan. Y se me pasó. Era hasta el SEO solamente. Estructura de una entrada hasta el SEO, hasta ahí. Ahí sí. Y a estas les pongo el formato que yo ocupo. Puede ser un título 4 en el caso de mi tema, pero ustedes pueden ocupar otro ya. Puede ser el 1 o el 2. Yo creo que esa es la mejor recomendación. Y ahí ya tengo los títulos escritos, ¿ya? Aquí tengo una falta de ortografía, por eso me aparece esto. Tengo los títulos escritos. Siempre parto por esto, ¿ya? Ahora, ¿cómo hago que cuando las personas hagan clic aquí, por ejemplo, se vaya a esta parte y aquí a esta otra? Eso se hace así. Tienen que aprender un poquitito de un pequeño tip de programación, pero vamos a hacer lo siguiente. En realidad no tiene mucha ciencia todavía. Tú pones aquí, a ver, cuando tú creas un enlace, un vínculo común y corriente, yo podría hacer lo siguiente. Voy aquí y yo puedo pegar aquí una URL que puede ser google.com, por ejemplo, y puedo decirle que se abra en una nueva ventana. Yo te sugiero siempre que todo aquel contenido que no esté directamente vinculado con tu página, e incluso cualquier contenido que tú vayas a referenciar, incluso aunque sea un artículo que hayas escrito tú, lo pongas que se abra en una nueva ventana. De esa forma, la persona no pierde lo que está leyendo, ¿ya? Eso es un detalle importante. Eso sería un enlace tradicional. Nunca pongas, aunque vayas a compartir un post, un artículo importante, nunca copies y pegues aquí el artículo, ¿ya? Por ejemplo, si fuera a compartir este, el que estoy, ustedes no lo alcanzan a ver en la sección de pantalla, pero si voy a compartir ese, no hagan eso, ¿ya? Porque eso no funciona, ni para el buscador funciona bien, ni para el lector, ¿ya? Si yo quisiera referenciar ese artículo que acabo de copiar ahí, lo mejor sería, o lo correcto, sería que, por ejemplo, yo tomara aquí, yo dijera, voy a crear aquí un vínculo, y voy a pegar el vínculo ahí. Si te fijas, y ya quité, y ahora ya quedó distinto, ahora ya quedó un enlace ahí, ¿ya? Y ahora lo voy a borrar y te voy a explicar cómo se hace para el vínculo dentro de tu entrada, ¿ya? Dentro de tu entrada tú pones aquí una palabra clave, por ejemplo, estructura. ¿Ya? Algo que tenga que ver, obviamente, con el apartado. Aquí no hay mucha opción. Tiene que ir con el gatito antes, ¿ya? Categoría. El símbolo de numeral que estoy poniendo al principio. Voy a hacer esos dos para que ustedes entiendan, no tiene sentido que yo haga de otra forma. Y luego te vas a ir a este apartado de aquí que es HTML, que esto es como se escriben las páginas web por detrás. ¿Ya? Este no es un curso de HTML, pero por lo menos vas a poder entender cómo funciona. Y te vas a fijar que aquí tienes tus títulos que están con un H4, ¿ya? Que eso significa que son estos de aquí, ¿ya? Esos de ahí. Y estos de acá, que tienen el enlace, son los que están en mi listado. No tiene sentido que tú entiendas tanto cómo funciona HTML, porque este no es un curso de HTML y la verdad es que saben que escribo o comparto contenido para gente que no sabe necesariamente de programación, ¿ya? Y yo voy a crear aquí, en el enlace, en mi H4, es decir, aquí, por ejemplo, ahí, pero ahora estoy en el ambiente HTML, voy a crear una palabra que se llama ID, debe decir ID, y le voy a pegar el nombre que yo puse arriba sin el gato. Entonces en el segundo sería ID igual categoría. De esa forma voy a lograr que cuando la gente haga clic en esa sección se vaya a esa otra parte de la web, ¿ya? Te lo puedo mostrar para que lo veas aquí funcionando con mi web. Por ejemplo, yo voy a inspeccionar ahí. Si te fijas, mira, mi vínculo va a gatito, lista correos. Si yo pincho ahí y me voy a mover y yo inspeccionar aquí, te fijas que tiene el ID como el que yo hice, ¿ya?
Entonces ya con eso vas a lograr que los vínculos se vayan ahí. ¿Te fijaste en las diferencias que son importantes? Importantes diferencias entre un vínculo que va así dentro de mi página web, dentro de la misma lectura, y un vínculo que siempre lo pongo desde aquí, pero que yo quiero que vaya a otra página. ¿Ya? Eso también podría funcionar. Es importante porque para el lector es más fácil. Si tú te fijas, yo referencio varios artículos del blog, por ejemplo. Este artículo de aquí que está referenciado, yo no pegué el URL, tú no vas a ver ningún URL en mis artículos. Yo no pegué la dirección exacta, mira, lista de noticias, y ahí me va a llevar a la lista de noticias y se va a abrir de hecho en una página distinta. ¿Ya? Muy bien, entonces ya te expliqué en nivel muy simple que tiene que tener una introducción, tiene que tener un índice, cómo se hace el índice, cómo se hace para poner vínculos, eso fue un pequeño bonus track, y aquí en cada uno tú podrías escribir, ¿no es cierto?, el detalle, ocupando siempre las negritas y todo lo demás que te comenté que ya viste en mi otro artículo cómo lo hago, ¿ok? Sigamos con las secciones, ya te expliqué formato. Como este es un tutorial, yo lo pondría en la sección de tutoriales, aunque también lo podría poner en la categoría de páginas web. Eso significa que se va a agrupar así y cuando la gente busque por estas categorías lo va a encontrar, ¿ya? Siempre es importante que tengas claro cuando tengas tu blog, tu página web, que tengas secciones. Además, aquí puedo decir que las etiquetas o palabras relacionadas son WordPress, post, entrada, blog, por ejemplo, ¿ya? Que eso describe un poco cómo escribir, ¿cierto? Podría incluso hacer copywriting, que es técnicas, ¿no es cierto? Podría ser SEO también, ¿ya? Ahí para gustos como quiera cada uno, ¿ya? Está también la sección de imagen destacada, que eso depende mucho de tu blog. Por ejemplo, en mi caso, en el caso de mi tema, va ahí arriba, ¿ya? Y si vas a la lista de artículos del blog, en carlosastudio.com/blog, está ahí en la introducción como un pequeño preview, ¿ya? Esa imagen destacada tú la eliges desde aquí y vas a tu biblioteca y la puedes cargar, o puedes ir aquí a subir archivos y eliges el que tú quieras, ¿ya? De tu página, de tu computadora. ¿Ya? Lo que te puedo sugerir es que no sean archivos que pesen más de 1 MB, porque se demoran un poco en cargar. Y trato de ver eso. Lo otro que tienes que tener ojo es que las imágenes no vayan a tener derechos de autor, ¿ya? Hay algunos sitios como pxhere.com, por ejemplo, te lo voy a escribir aquí para que tú lo veas, pero es así, pxhere.com, es un pequeño regalito que te hago. Ahí hay páginas que son libres de derecho, ¿ya? Perdón, fotos que son libres de derecho, las puedes usar libremente, no te van a pedir derecho ni referencias, ¿ya? Te lo sugiero para que no tengas problema con los derechos de autor algún día. Listo, ¿ya? Ya dijimos aquí, si te fijas, al darle publicar yo quedaría ya publicado, puedo hacer una vista previa y todo lo demás. Vimos las etiquetas, vimos las imágenes destacadas y lo último con lo que quiero cerrar es este plugin que se llama Yoast SEO, que te lo recomiendo absolutamente, es un plugin gratuito que te va a ayudar a escribir o te va a guiar para que escribas de una manera más inteligente para el buscador. Entonces, por ejemplo, yo podría poner aquí escribir post. Esa es mi frase clave objetivo. ¿Qué es una frase clave? Es la palabra o el concepto que yo quiero destacar dentro de mi contenido, ¿ya? Entonces, si tú estás haciendo una receta, por ejemplo, no sé, vamos a decir un tiramisú, ¿ya? Por decir algo, un postre. Entonces tu palabra clave podría ser tiramisú. Y la idea es que menciones el tiramisú sin caer en la exageración, la mayor cantidad de veces posible, que lo incluyas dentro de estos títulos, ¿ya? Por ejemplo, en mi caso, la mía es escribir post. Entonces, etiquetas al escribir post, por ejemplo, ¿ya? Entonces eso ya es un puntito que te va a ayudar a posicionar bien. Detalles interesantes, el snippet que se llama, que está aquí, te permite mejorar un poquito la URL. Las URLs deben ser cortas, ¿ya? Lo más cortas posible, pero descriptivas. Crear una entrada en WordPress para las personas y Google, por ejemplo. Ahí lo achiqué bastante. Ven, tienen que jugar con su creatividad. Entonces eso hace que sea un poquito más legible. Y tienes aquí tu título, que si te fijas, por ejemplo, aquí me está mostrando cómo se vería en un teléfono, aquí me muestra cómo se vería en un computador, y si te fijas se corta, así se vería más o menos en el buscador. Entonces puedes jugar, y una cosa es que tu título sea ese, ¿no es cierto? Que es el título que va a llevar tu artículo aquí,
Ahí es donde lo estoy apuntando y ahí, esa es una cosa. Y otra cosa es el título que vaya a llevar cuando sea encontrado en Google, ¿ya? En el buscador. Entonces yo puedo jugar y puedo aquí modificarlo, por ejemplo. Poner un título más corto que pueda ser crear un post. Mi palabra clave era escribir un post, ¿no? Escribir post. ¿Cómo escribir post para Google y las personas? Simple, ¿ya? Es lo que se me ocurre en el momento. Si te fijas, cambia bastante porque ahora ya puedes leer entero. Segunda cosa importante, el meta description se ocupa muy poco, o se preocupa muy poco la gente, pero debiera hacerlo, porque es una descripción de lo que tú vas a hacer acá. Mira, esto es una descripción extendida de tu título, una tremenda oportunidad para contarle a la gente de lo que se trata. Y mira, me lo está pintando en naranjo porque todavía se está cortando. Entonces yo puedo escribir, ¿quieres escribir un post que las personas quieran leer y aparecer primero en Google? Entonces te voy a contar todo lo que necesitas para saberlo. Entonces cuando tú lo buscas, va a aparecer ahí, ¿ya? Si te fijas, para quienes empiezan, este plugin, Yoast SEO, que lo buscas así en el listado de plugins, ¿ya? Yo a mis clientes se los doy siempre instalado, pero si no lo tienes, lo buscas ahí en el listado de plugins, Yoast SEO, tal cual como está ahí, lo instalas, ¿ya? Y lo otro que hago yo, que creo que es importante, es que me llevo este título de aquí y ocupo la pestañita de compartir y digo el título de Facebook y el título de Twitter. ¿Qué hace esto? Cuando la gente comparte este artículo, cuando tú mismo lo publiques en tu página de Facebook o en una cuenta de Twitter, va a aparecer con ese título. Y puedes incluir la descripción. Si te fijas, en realidad la meta description es prácticamente la introducción de manera resumida. ¿Ya? Eso ayuda mucho en el posicionamiento a largo plazo. ¿Ya? Este es un trabajo de largo plazo, como siempre digo, y podemos hacerlo bien si lo vamos a hacer desde el principio. Y podría yo incluso asociar la imagen que yo quiera de mi biblioteca, que debería ser la misma que yo tengo en mi imagen destacada. Entonces así cuando yo lo comparta, se va a ver con una imagen y no se va a ver así como un link roto ni nada por el estilo, ¿ya? Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes en este video de mi canal de YouTube. Invitarlos como siempre a suscribirse. También saben que me pueden seguir en el podcast Emprendedores Online. Está ahí en mi página web carlosastudillo.com/emprendedores-online. Es un podcast semanal donde cuento distintas cosas para que las personas puedan emprender en Internet, puedan atraer a otros o dar a conocer su trabajo usando Internet. Saben también que en mi página web encuentran 2 artículos nuevos en el blog sobre distintos temas, tutoriales, también contenido de emprendimiento digital, etcétera. De todo un poco ahí para que puedan ayudarlos en su aventura de emprendimiento digital. Dejar los invitados ahí, cualquier duda me dejan un comentario, me pueden escribir en la sección o en las redes sociales o donde ustedes quieran. Está toda la información ahí en mi página web carlosastudillo.com. Ya, nos vemos por ahí, que estén muy bien. Un abrazo. Adiós.